Atención, noticia de última hora. Fuentes oficiales indican que Pablo Escobar Gaviria murió en la ciudad de Medellín. Sí, mucha atención, tenemos información confirmada. El bloque de búsqueda de Pablo Escobar acaba de abatir al jefe del cartel de Medellín en una operación cumplida en inmediaciones de la Plaza de la América en el sector del occidente de Medellín. Tenemos información desde el sitio con el periodista Rodrigo Martínez. Rodrigo Martínez desde la ciudad de Medellín confirmando esta información. Pablo Escobar acaba de cumplir ayer 44 años de edad. Su familia había sido devuelta de Frankfurt, Alemania, y el bloque de búsqueda estaba presto a buscar comunicaciones de Pablo. Era el sistema más fácil de localizarlo a través de las comunicaciones y precisamente tal vez el desespero del jefe del cartel del Medellín con la situación de su familia lo obligó a utilizar sistema de comunicaciones, con lo que los efectivos del bloque de búsqueda pudieron localizarlo. Fue dado de baja el jefe del cartel de Medellín en un sector cercano a donde fue abatido el 1 de marzo pasado uno de sus principales hombres de confianza, Hernán Henao, alias HH. Volvemos al sitio con Rodrigo Martínez. Muchísima atención aquí, las autoridades fueron abatido un importante jefe del cartel de Medellín. Puede tratarse de Pablo Escobar Gaviria, de acuerdo con el reporte que nos entregan aquí en el sector de la carrera 79 con la calle 45. Esto es en una zona donde está ubicada la canalización de la quebrada Plena Rivas. Hay completo hermetismo por parte de las autoridades. El sector ha sido acordonado y se ha limitado a indicar que ha sido dado de baja un importante jefe del cartel de Medellín y puede tratarse de Pablo Escobar Gaviria. Esta es la información que tiene desde el lugar de los hechos aquí en el sector de la América, en el occidente de la ciudad de Medellín, Beatriz. Sí, Pablo Escobar estaba cumpliendo hoy 498 días en fuga. Su familia había sido devuelta de Frankfurt, Alemania, y estaban precisamente buscando en este momento un lugar, algún otro país que le recibiera a sus allegados. Este mediodía sicarios dieron muerte a uno de sus familiares, a Gustavo Gaviria Restrepo, un primo suyo, hijo de Gustavo Gaviria Rivero, quien fuera su primo y su socio por muchos años. A ver, insistimos en la información. Pablo Escobar Gaviria habría sido de baja por el bloque de búsqueda en la propia ciudad de Medellín. El narcotraficante fue ubicado por los miembros del ejército y la policía durante un operativo cumplido en un sector muy concurrido. Al parecer, el desespero del confeso narcotraficante lo llevaron a buscar algún tipo de escondite dentro de la propia capital del departamento de Antioquia, pero fue sorprendido por los miembros del bloque de búsqueda. Coincidencialmente, esta información se presenta en precisos instantes en que acerca de la muerte de uno de los familiares de Pablo Escobar, concretamente de Gustavo Gaviria Jr., quien era hijo de Gustavo Gaviria, primo de Pablo Escobar, abatido también en 1990 por miembros de la Policía Nacional. Entonces la información que se tiene en este momento es que fue abatido el jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria. En un sector del barrio La América, en la 45 con la 74, fue abatido Pablo Escobar Gaviria. Sí, Pablo Escobar Gaviria nació el 1 de diciembre de 1949 en la vereda del Tablazo de Río Negro. Era hijo de Abel Escobar y Hermilda Gaviria y tenía 5 hermanos: Roberto Jesús, Gloria, Argemiro, Luz María y Alba Marina. Su padre laboraba en una finca de propiedad del exministro Joaquín Vallejo Arbeláez, quien es su padrino de bautismo, y su madre se desempeñaba como maestra en una escuela rural. Pablo Escobar estaba casado con Victoria Eugenia Henao Vallejo, de cuya unión hay 2 hijos, Juan Pablo, de unos 17 años, y Manuela, de 8 años. Era considerado el narcotraficante más rico del mundo y había sido conocido con los alias de El Padrino, El Doctor y el Doctor Carlos Echavarría. El jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria, fue abatido por el bloque de búsqueda en la carrera 79A, con la calle 45 frente al número 94 en el sector de la América Occidente de Medellín. Esta fue la información oficial que han entregado los organismos oficiales. Otros hombres de la organización de Pablo Escobar Gaviria que perdieron la vida en hechos violentos, bien fuera dados por el bloque de búsqueda o abatidos por sus perseguidores en estos 498 días que llevaba Escobar Gaviria en fuga, fueron Brans Muñoz Mosquera alias Tyson, Johnny Edilson Rivera Acosta El Palomo, Carlos Eduardo Posada Valencia alias Tabaco,
Paul Daniel Muñoz Mosquera, alias Tilton, Juan Carlos Ospina Álvarez, alias Enchufe, Víctor Giovanni Granada, alias El Zarco, Leonardo de Jesús Rivera Rincón, alias Leo, Hernán Henao, alias HH. Precisamente Hernán Henao había sido de baja el 1 de marzo de este año en un lugar muy cercano al sitio donde fue abatido Pablo Escobar. Perdón, Beatriz, le quiero contar que ya la agencia EFE de noticias ha enviado el siguiente despacho al mundo. Confirmado, muerto Pablo Escobar Gaviria en un enfrentamiento con integrantes del bloque de búsqueda. Aparece el titular: Pablo Escobar muerto en enfrentamiento con policía en Medellín, agencia EFE. Al mismo tiempo, la noticia es desplegada un poco más adelante y se dice: urgente, informa la agencia EFE. Santa Fe de Bogotá, el narcotraficante colombiano Pablo Escobar resultó muerto hoy jueves en un enfrentamiento con fuerzas del ejército y la policía en la ciudad de Medellín. El bloque de búsqueda dio de baja a Pablo Escobar Gaviria hace unos minutos en las inmediaciones del centro comercial El Obelisco, situado a escasos 200 metros del estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín, con más información complementaria acerca de esta que se convierte en una de las noticias más importantes de los últimos años en Colombia. Sí, Darío, efectivamente, oficialmente era confirmado que el bloque de búsqueda de Pablo Escobar dio de baja esta tarde en inmediaciones del barrio La América, al occidente de Medellín, a Pablo Escobar Gaviria, el fugitivo jefe del cartel de Medellín. Escobar llevaba 498 días en fuga. Hacía 1 año y 134 días había escapado de la cárcel de las Lomas de la Catedral de Envigado en compañía de 9 de sus hombres. Recordemos que su primera y única entrega a la justicia ocurrió el 19 de junio de 1991. Desde su fuga de la catedral, el bloque de búsqueda penetró a más de 10.000 domicilios de la ciudad de Medellín y el Valle de Aburrá en procura de su localización, hasta cuando hoy, 2 de diciembre de 1993, se ha hecho efectiva la baja del hombre más buscado del mundo y por quien el gobierno ofrecía una recompensa de 5.000 millones de pesos. Recordemos, Orlando, que también fue en un mes de diciembre cuando las unidades del grupo antinarcóticos abatieron a quien fuera su gran amigo y su socio, era Rodríguez Garza. ¿Cómo en no? Un operativo en la costa. En la costa norte, ¿cómo no? Y horas antes de haber sido abatido por el bloque de búsqueda, Pablo Escobar sufrió otra baja importante. Fue muerto por sicarios uno de sus primos hermanos, Gustavo Gaviria Jr. Sí, Gustavo Gaviria Restrepo, de 24 años, primo segundo de Pablo Escobar Gaviria, fue asesinado esta tarde, cuando terminaba de realizar una transacción sobre maderas para construcción en el barrio Guayabal. El operativo que esta tarde adelantó el bloque de búsqueda de Pablo Escobar se cumplió exactamente en la edificación demarcada con el número 45D94 de la carrera 79A, en inmediaciones del Teatro América, en el occidente de la capital antioqueña. Se supone, Jorge, que él llevaba algunos días escondido ahí. Sí, efectivamente, ese es el informe que nos han rendido las autoridades. Han indicado además que en la edificación donde fue abatido este hombre, que se identifica inicialmente como Pablo Escobar Gaviria, fue hallada valiosa e importante documentación que va a ser analizada posteriormente por los organismos de seguridad. Bogotá, agencia Reuters. El jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar, fue abatido hoy a tiros por un comando de élite de las Fuerzas Armadas, según informaron fuentes policiales. El operativo en el que fue muerto el confeso narcotraficante se registró en una zona rural de Medellín, donde permanecía escondido con varios hombres de su organización, agregaron las fuentes. Tal el texto del despacho de la agencia Reuters. La semana que está próxima a concluir ha sido bastante dura para la familia Escobar Henao. Esta tarde ha sido dado de baja al occidente de Medellín el jefe máximo del cartel de la droga de Medellín, Pablo Escobar Gaviria, en el barrio La América, al occidente de la capital antioqueña. Y fueron expulsados de Alemania el pasado lunes la esposa y los 2 hijos del finado Escobar Gaviria. Esta ha sido pues una semana bastante difícil, dramática si se quiere, ayer, para ellos. Después de mucho tiempo de silencio, dirigió una carta a través de los medios de comunicación a sus archienemigos, los Pepes, en lo que les cuestionaba y les llamaba mentirosos, y planteaba
varias situaciones de las cuales habían sido objeto familiares suyos, como carrobombas y secuestros, torturas, asesinatos. Entonces esa fue tal vez la última comunicación de Pablo Escobar Gaviria. Hay un enorme despliegue de fuerza pública a esta hora de la tarde, las 3:42, en el sector de la América, donde fue dado de baja esta tarde Pablo Escobar Gaviria. Tenemos información desde el lugar de los hechos con el periodista Rodrigo Martínez. Sí, Beatriz, continúa el mismo operativo que han iniciado las autoridades cuando aquí nos confirmaron que había sido dado de baja Pablo Escobar Gaviria. Prácticamente cuando llegó este servidor al lugar de los hechos ya estaba acordonada la zona por parte de la Policía Nacional, pero confirmaron que se trataba de un importante jefe del cartel de Medellín, de Pablo Escobar Gaviria. Los testigos en ese momento de confusión dijeron lo siguiente. Fue muy rápida. Sí. Fue así inmediato. Ajá. Bueno, es que no se vio nada. Fue inmediata la cosa. Sí, no se vio nada, todos estábamos adentro y la gente empezó a entrar al almacén nomás. Bueno, estos fueron los primeros testimonios que entrega la gente aquí. Dijeron que fue un operativo muy rápido, una balacera que duró pocos minutos y luego fue acordonada la zona y fue cuando se estableció que se trataba de un operativo del bloque de búsqueda que había dado de baja al máximo jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria. Continuaremos informando del lugar de los hechos de la América, cerca a la canalización de la quebrada Ana Díaz en la ciudad de Medellín, el sector. Rodrigo, una consulta, ¿nos quiere hacer una descripción del sector donde fue dado de baja esta tarde Pablo Escobar? Es en una lujosa vivienda de este sector occidental de la ciudad de Medellín. Está ubicada la canalización de la quebrada Ana Díaz, por aquí queda el sector de Los Pinos, y la plaza satélite de la América, el sector de Confama. Cuando se registró la balacera, los empleados de esta zona de inmediato se resguardaron en sus almacenes, algunos cerraron sus puertas, no sabía qué era lo que estaba ocurriendo, pero luego se estableció que se trataba de un operativo realizado por el bloque de búsqueda, personal de civil que había llegado hasta aquí en busca del jefe del máximo cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria. Cuando este servidor llegó, trató de ingresar a la casa, pero de inmediato se nos indicó que se trataba de Pablo Escobar Gaviria o de un máximo jefe del cartel de Medellín, pero que hasta el momento era reservado para la prensa entrar a este lugar. Rodrigo, ¿a qué distancia está la casa donde fue muerto Pablo Escobar del inmueble donde fue abatido hace algún tiempo su compañero y cuñado HH? Son más o menos unas 2 cuadras. Es el mismo sector de la América, pero son más o menos 2 cuadras hacia la zona de la plaza satélite de la América. Esto fue hacia el costado norte. El otro hecho ocurrió en el costado sur de la plaza de la América, plaza satélite, donde está ubicado uno de los almacenes más grandes de Medellín, como es el caso del Confama de la América, Orlando. ¿La edificación es un apartamento, una casa? ¿Cómo es, Rodrigo? Vivienda Orlando, todavía no hemos tenido posibilidad de tener acceso a ella. Cuando este servidor iba a ingresar, pues fue repelido por parte de las unidades que nos indicaron en el momento que había que tener cordura para tratar de ingresar a ella. Rodrigo, ¿sabe usted si se presentó alguna otra baja o hay heridos dentro de los integrantes del bloque de búsqueda? Doctor, hasta el momento la información que tenemos aquí, doctor Arimendi, es que solamente hay una víctima, Pablo Escobar Gaviria, que hubo un corto enfrentamiento. Fue muy rápida la acción por parte de las autoridades para este procedimiento, doctor. ¿No se sabe si hay detenidos o si otras personas acompañaban a Escobar Gaviria en el momento del enfrentamiento? La información ha sido muy limitada. Cuando yo llegué aquí solamente se me indicó, fue dado de baja Pablo Escobar Gaviria. Lo único que le podemos decir, señor periodista, es un hombre muy importante del cartel, por favor retírese de esta zona, y ahí fue cuando tuve oportunidad pues de entregar esta información a todos. ¿A qué hora se presentaría la balacera? Eso fue más o menos a las 3 y 25 más o menos, doctor. De acuerdo con lo averiguado por usted, ¿el operativo venía en marcha horas atrás o fue un golpe prácticamente seco, como se dice popularmente? Según la versión que tenemos aquí de los testigos, que entre otras cosas pues a las personas les ha dado bastante temor dialogar con la prensa, es que fue un golpe seco, un golpe de mano el que dio aquí el bloque de búsqueda. Fue rápido, había una buena información y llegaron aquí prácticamente con el sitio exacto donde estaba Pablo Escobar Gaviria. No hubo dilación por parte de la fuerza pública para tratar de capturarlo o darlo de baja. Se presentó el enfrentamiento y fue dado de baja. En estos momentos sobrevuelan por aquí helicópteros del bloque de búsqueda que durante varios meses
estuvieron rastreando a Pablo Escobar por todo el Valle de la Aburrá. Ya es acostumbrado pues para los antioqueños sentir este ruido de los motores aquí en este sector occidental de la ciudad de Medellín, pero en estos momentos pues se hace más importante y esto ha creado más expectativa entre los habitantes de Medellín porque los helicópteros se centraron, fue aquí, en esta zona occidental de la ciudad de capital del departamento de Antioquia, doctor Darío. Rodrigo Martínez, ¿ha llegado alguna ambulancia? Aparte de la presencia de los agentes del orden, ¿qué otro tipo de personajes han arribado al lugar? No, solamente unidades de la Dijín, agentes secretos, personal uniformado del distrito de Belén. A diferencia de otros operativos del bloque de búsqueda, pues el dispositivo fue más bien con menos unidades que lo que se había hecho antes, porque en otros casos en que a este servidor le ha tocado estar en estos hechos, pues prácticamente son acordonadas vastas zonas por parte del bloque de búsqueda. En este caso pues se hizo más que todo con personal de civil, personal especializado para este tipo de operaciones, doctor Darío. Según lo observado por usted, aproximadamente ¿cuántas unidades del bloque de búsqueda hay en este momento en la zona? No, es difícil, doctor Darío, civil, entonces nos queda difícil, pero sí, ya están llegando refuerzos en helicóptero y en patrulla. Puede haber unos 1000 hombres en este sector de la ciudad de Medellín, zona occidental, sector de la Plaza de la América, doctor Darío. La residencia marcada con el número 45D94 en la carrera 79A, ¿está aislada o es una casa que está cerca o junto a, mejor dicho, el resto de la zona? ¿Es residencial o es una zona comercial? Sí, doctor Darío, es una zona bastante residencial de la ciudad de Medellín. Prácticamente ha cogido de sorpresa a los ciudadanos de este sector. Es cerca a la unidad de bienestar familiar que queda aquí en esta zona occidental, como usted bien lo sabe y lo conoce, doctor Darío. Perfecto, Rodrigo, pues más adelante regresamos con usted. Se nos ha informado por parte de las fuentes oficiales competentes que en los próximos minutos el Ministerio de la Defensa Nacional emitirá un comunicado oficial precisando exactamente el resultado de este operativo. Se da prácticamente por descontado que la única víctima en este enfrentamiento es el jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria, abatido por unidades del bloque de búsqueda en un operativo fulminante que lo dejó sin vida después de que opusiera resistencia. Se están cotejando las huellas dactilares para saber exactamente si corresponde a la identidad inicial ofrecida por los primeros agentes que tuvieron contacto con el cuerpo sin vida de Escobar Gaviria. Inmediatamente fue visto por las unidades que ingresaron a la casa marcada con la 45D, número 94 de la carrera 79A del barrio La América de la ciudad de Medellín, situado al occidente de la capital de Antioquia. Darío. Sí, señor. Hay información urgente con Eugenio Correa. Eugenio. Realmente, Orlando, hace 2 minutos arribó a este sitio en el occidente de Medellín la madre de Pablo Escobar, doña Hermilda de Gaviria. Vino acompañado de 2 familiares. En un principio los organismos oficiales pues no habían permitido el acceso ni siquiera de los familiares del abatido ya jefe del cartel de Medellín. Escuchemos aquí brevemente unos diálogos que sostenían ya desesperadamente la madre de Pablo Escobar y los familiares con la policía. Inclusive doña Hermilda dijo en un momento determinado, le dijo a los policías que si era que no tenía mamá. Inclusive ante la negativa inicialmente de los agentes de no dejarlas pasar, estaban invocando los derechos humanos. Escuchemos aquí pues brevemente lo que decían los familiares de Pablo Escobar Gaviria, entre ellos su mamá. Estas eran pues brevemente las palabras de la familia de Pablo Escobar Gaviria. Entre ellas estaba doña Hermilda de Escobar. Ya a esta hora entonces pues hay sobrevuelos de helicópteros por este sector del occidente de Medellín. Numerosos curiosos pues de diferentes lugares de esta ciudad que han venido para este lugar en donde se ha batido el jefe del cartel de Medellín. Muchas personas que fueron víctimas de la violencia se han acercado aquí a los diferentes medios de comunicación pues a mostrar inclusive las fotos de algunas de las personas que cayeron en esta racha de violencia que se ha suscitado en Medellín en los últimos meses, en esta lucha que han tenido las autoridades contra los hombres del jefe del cartel de Medellín. Esto es lo que en este momento le podemos entregar.
momento dramático que se vive entonces en los contornos del barrio La América, donde ha sido dado de baja esta tarde por el bloque de búsqueda el jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria, en una residencia del barrio La América al occidente de Medellín. Por supuesto, Escobar Orlando cumplió ayer 44 años de edad. Había nacido en Río Negro, departamento de Antioquia, el 1 de diciembre. Orlando, por supuesto empiezan a tejerse toda clase de especulaciones acerca de qué pudo haber conducido a las autoridades a la casa, a una lujosa residencia situada en el barrio La América, donde al parecer Escobar se encontraba quién sabe hace cuántos días. Dicen algunas fuentes consultadas por Caracol que prefirieron no ser identificadas que esa llamada que hizo Escobar Gaviria a un periodista de la cadena Super en el departamento de Antioquia habría sido la punta por la cual se fue el bloque de búsqueda para lograr ubicar, ya que en este momento, desde hace mucho tiempo, había en la capital de Antioquia sofisticados y poderosos equipos de rastreo y de telecomunicación, y al parecer fue ese error, seguramente fruto del desespero de Escobar Gaviria, el que llevó a las autoridades a encontrar el lugar donde se encontraba, por lo menos en los últimos días. Sí, precisamente, Darío, al respecto, en la última operación masiva, hace tal vez un mes, en Belén Aguas Frías, se había presentado una situación similar. Escobar se comunicó por radio con su hijo y esta comunicación fue rastreada por el bloque de búsqueda que cayó al sitio. Allí se cometió un error táctico de haber metido los helicópteros, pero efectivamente Escobar se encontraba en ese lugar. Desde ese momento Pablo Escobar había guardado silencio y eso no permitía que los organismos de seguridad le siguieran el rastro. Él utilizaba mensajeros y solamente 1 o 2 mensajeros para evitar que fueran capturados por el bloque de búsqueda. Vamos de nuevo con información al sitio donde ha sido dado de baja Pablo Escobar. Gracias, Orlando. Sí, seguimos aquí en este sector occidental de la ciudad de Medellín. Hay bastante expectativa por parte de curiosos, de personas que llegaron hasta esta zona para tratar de verificar ellos también por sus propios medios de que había sido dado baja el hombre más importante. La muerte, el fin del cartel de Medellín. Rodrigo, siga usted, lo escucha Colombia, lo escucha América. Muchísimas gracias, doctor Darío. Sí, el recuento que tenemos es el siguiente. A eso de las 3:20... nos enteramos de una balacera en este sector y cuando íbamos a pasar hacia la residencia donde fue abatido Pablo Escobar Gaviria, un uniformado me indicó: señor periodista, usted no puede continuar, hemos hecho un operativo donde ha sido dado de baja el jefe más importante del cartel de Medellín. Le pregunté quién y el señor me dijo: se trata de Pablo Escobar Gaviria, difúndale a Colombia que el bloque de búsqueda ha dado de baja a Pablo Escobar Gaviria, por el momento no puede pasar. Y de inmediato pues nos colocamos en contacto con nuestras emisoras centrales aquí en la ciudad de Medellín y establecimos lo que había ocurrido en esta zona occidental. Efectivamente, había sido dado de baja Pablo Escobar Gaviria. Atención. Otras 2 personas murieron en compañía de Pablo Escobar Gaviria. 2 personas que lo estaban acompañando en el momento en que se presentó la balacera. La información la tiene Álvaro Miguel Mina. Álvaro. Buenas tardes, Darío. Hemos acabado de confirmar con el comando de la policía a Medellín la siguiente primicia. ¿Cuántas personas murieron? Pues le puedo confirmar que son dos y el personaje. Dos y el personaje. Es la información que oficialmente se confirma en este momento en el comando de policía Antioquia, en este apoyo informativo que estamos haciendo, luego de conocerse la muerte de Pablo Escobar. Las 2 personas no han sido identificadas y el general Luis Ernesto Gilivier Vargas, quien ayer fue ascendido a general y quien prestó su servicio en esta ciudad de Cali, se encuentra en el sitio y en breve nos estará entregando más detalles sobre las informaciones y las identidades de las 2 personas que junto a Pablo Escobar Gaviria, quien ayer cumplió sus 44 años, murieron hoy en el barrio Las Américas de Medellín. Darío. Mil gracias, Álvaro Miguel. En el operativo que dio de baja por parte del bloque de búsqueda de la capital de Antioquia al jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria, al parecer se encontraba en compañía de 2 guardaespaldas que también fueron abatidos en un fulminante operativo que se desarrolló a las 3:20 de la tarde. Primicia, han firmado plenamente la totalidad de las agencias internacionales de noticias. Dentro de unos 10 minutos aproximadamente habrá un comunicado oficial. Para salir de cualquier duda, las autoridades con mucha prudencia, con mucha ecuanimidad, han venido guardando silencio, pero han anunciado que está confirmada la muerte de Pablo. Más importantes autoridades, incluso no se descarta la presencia en los medios radiales y televisivos del jefe del Estado, César Gaviria Trujillo, para confirmar
la que se constituye en la noticia más trascendental para la paz de Colombia en los últimos 10 años, la muerte del jefe del cartel de Medellín, el hombre más buscado por las organizaciones de autoridad del mundo entero. Recordemos que la familia de Escobar Gaviria se encuentra en este momento en residencia Tequendama, aquí en la capital de la República, a donde llegó el lunes en las horas de la noche. La familia de Escobar Gaviria se disponía a viajar en las próximas horas con una autorización de la Fiscalía General de la Nación y del Ministerio de Justicia a la capital de Antioquia. Pero este viaje no se sabe en qué momento se puede precipitar, quizás se pueda presentar en el mismo día de hoy o en las horas de la mañana para participar en las exequias y en el sepelio del cadáver del general Luis Ernesto Gilibert Escobar Gaviria, abatido por el bloque de búsqueda en compañía de 2 de sus guardaespaldas en una residencia marcada con el número 45D94, carrera 79A, en el occidente de la capital de Antioquia, un barrio de clase media. Vámonos directamente a las 4 de la tarde, 1 minuto. Hay más información en el sitio de este gran suceso con Jairo Calle, quien está en el móvil 402. Jairo, buenas tardes. Bueno, estamos aquí en el sector del occidente de Medellín, en donde esta tarde fue abatido Pablo Escobar Gaviria. Los periodistas estamos ubicados aproximadamente a 40 metros desde la residencia de donde fue de baja Pablo Escobar Gaviria. Un fiscal de la seccional de Medellín y otras autoridades practican a esta hora las diligencias de levantamiento del cadáver. En esa residencia del sector occidental de Medellín están también todos los uniformados haciendo un cordón de seguridad por todos los sectores para facilitar la acción de las autoridades en estas diligencias legales de levantamiento del cadáver. El cadáver del señor Escobar Gaviria quedó sobre el techo de la vivienda. Al parecer pretendía escapar cuando fue interceptado por las unidades del bloque de búsqueda que le dieron de baja. No hay todavía una información aquí oficial. Ninguna autoridad ha dado información a los medios de comunicación sobre los detalles de esta operación que se ha cumplido en la tarde de hoy. Estamos a la espera, pues, de que nos entreguen alguna información oficial. Ahora vamos con la información desde el 401, donde está Rodrigo Martínez. Sí, muchísimas gracias, Orlando. Estamos divisando aquí que algunos reporteros pues prácticamente están haciendo actividades de acrobacia porque se han montado a los techos de las residencias para tratar de lograr alguna toma del cadáver de Pablo Escobar Gaviria, que como lo ha dicho Eugenio, al parecer se encuentra en un techo de esta zona occidental de la ciudad de Medellín. Hasta allí han llegado los reporteros, repetimos, que tratan de tomar placas o de alguna toma para la televisión. Hasta este sector se encuentra un helicóptero. Al parecer el cuerpo va a ser llevado en helicóptero hacia la morgue de la ciudad de Medellín. Está tratando de aterrizar aquí el helicóptero de las unidades del bloque de búsqueda. También, como lo ha dicho Eugenio, se ha hecho presente el fiscal que procederá a la diligencia de levantamientos de los 3 cadáveres, de Pablo Escobar Gaviria y de 2 de sus lugartenientes, de acuerdo con la información de Álvaro Miguel Mina. Continúa aquí el público aglomerándose, ha llegado desde todo este sector para tratar de verificar con sus propios ojos que se trata de Pablo Escobar Gaviria, el hombre abatido por parte del bloque de búsqueda en un golpe de mano que ha dado las autoridades aquí cuando nadie se imaginaba ni siquiera que por aquí pudiera estar gente del cartel de Medellín luego de los fuertes golpes que había recibido por Plate. Atención urgente, habla el fiscal general de la Nación, doctor Gustavo de Graves. Señor fiscal, muy buenas tardes. ¿Cómo ha recibido usted la noticia acerca del abatimiento de Pablo Escobar Gaviria, jefe del cartel de Medellín? Bueno, con satisfacción porque es un éxito de las fuerzas del orden y con tristeza porque es una vida desperdiciada por él mismo y es un ejemplo para la juventud de que el crimen no paga y de que lo mejor es estar dentro de la ley. Señor fiscal, ¿a qué hora supo usted del enfrentamiento del bloque de búsqueda con Pablo Escobar y si ya tiene confirmada la versión que han facilitado autoridades locales de la ciudad de Medellín, en el sentido de que con él habrían muerto otras 2 personas? Bueno, el informe que yo tengo del general Vargas fue dado casi inmediatamente después de ocurridos los hechos. Las fuerzas del orden y la fiscalía habíamos conseguido unos datos de inteligencia muy importantes en el día de hoy. Según el general Vargas había solo una persona más y está confirmado que era el señor Escobar uno de las víctimas.
Doctor de Grey, ¿el enfrentamiento se produjo exactamente a qué horas? No le puedo decir en este momento exactamente la hora, pero fue aproximadamente hacia las 2, entre 2 y 3 de la tarde, posiblemente hacia las 2:30. ¿Escobar y su acompañante hicieron resistencia? Esos son los informes que tengo, sí señor. ¿Murió en el acto Pablo Escobar? Sí señor. El bloque de búsqueda le tenía, como se dice, prácticamente las huellas tomadas y cogidas a Escobar Gaviria, ¿desde cuándo? No, desde ayer en la tarde habíamos comenzado a tener noticias de la posible ubicación. Esta mañana hacia las 12:30 tuvimos una confirmación y luego a las 2:15 aproximadamente dimos un informe que permitió, creo, llegar a eso, pero esto no es obra de la Fiscalía únicamente, es obra de todas las fuerzas del orden. En este operativo del bloque de búsqueda que terminó con la vida de Pablo Escobar Gaviria y de por lo menos otra persona, ¿hubo colaboración, denuncias de la ciudadanía? No, señor. ¿Se rastreó la última llamada que Escobar Gaviria le hizo a una emisora de Medellín leyendo en su propia voz una carta dirigida a la Embajada de Alemania? Fueron parte de las cosas que se hicieron. ¿Usted sabe, señor fiscal, si Escobar Gaviria estaba en esa residencia desde hacía varios días o había llegado a la misma en las últimas horas? No, ese dato sí no se lo puedo dar, don Darío, pero lo único que le digo es que habíamos adelantado unas labores de inteligencia con las demás fuerzas, con los demás elementos de la fuerza pública, y eso permitió llegar hasta este señor. Así las cosas, y si la familia de Pablo Escobar Gaviria, la familia Gaviria Henao, se lo solicitara, ¿usted estaría dispuesto, o el gobierno nacional, a ofrecer sus buenos oficios para que esa familia pudiera vivir en un país extranjero? Bueno, don Darío, es que siempre hemos estado dispuestos, siempre hemos dicho que estábamos dispuestos a ayudar si este señor se entregaba. Todo lo que ha sucedido es una demostración de lo que veníamos diciendo, que lo que mejor le convenía era entregarse, porque lo mejor que puede sucederle a los delincuentes es meterse dentro de la ley y acogerse a la justicia. De lo contrario, terminan como terminó el señor Escobar. ¿Qué lección le deja al país y al mundo el abatimiento de Pablo Escobar Gaviria? Esencialmente, don Darío, que el crimen no paga. Señor fiscal, pues usted sabe que esta noticia muchos colombianos la estábamos esperando y todavía no la podemos creer. Correcto. ¿Usted qué le puede decir al ciudadano común y corriente que no cree que ha sido dado de baja Pablo Escobar Gaviria, que nos está escuchando a esta hora? Transmita usted mismo la noticia. Que tenga confianza en las fuerzas del orden, que ellas lograron cumplir el propósito que se tenía de perseguir al delincuente que no se entrega a la justicia. ¿En qué términos se desarrolló la conversación suya con el presidente de la República cuando se confirmó la información? No, estábamos complacidos de que hubiera triunfado el Estado sobre el crimen. Ambos compartíamos el sentimiento de que el crimen no paga y de que esto es un ejemplo para la juventud, para que no sea parte de los caminos del orden y de la ley. Señor fiscal, ¿en dónde estaba usted, qué estaba haciendo y cuál fue su reacción cuando le notificaron que Pablo Escobar había sido dado de baja? Estaba en mi oficina atendiendo los asuntos normales y naturalmente, le vuelvo a repetir, me entristeció la pérdida de una vida que hubiera podido ser útil a la sociedad y que por decisión de él lo que hizo fue daño. ¿Quién le suministró a usted, señor fiscal, la información? El general Vargas. ¿Usted la creyó de inmediato o tuvo alguna reserva como la que tuvimos al principio todos los colombianos? No, como siempre, naturalmente, que quería estar seguro de que estuviera confirmado. Le solicité o le pregunté sobre si se habían hecho los estudios correspondientes de dactiloscopia. Él me confirmó que así había sido. ¿En los últimos días usted había tenido algún contacto, o la Fiscalía o la Procuraduría, con personas allegadas o con abogados de Escobar Gaviria manifestando interés en la entrega de nuevo de este a la justicia? No, señor, ninguno. Yo venía pregonando y transmitiendo el mensaje públicamente de que lo mejor que podía suceder era su entrega y de que si lo hacía se le juzgaría con todas las garantías propias de la ley. Él no quiso atender ese llamado y mire lo que pasó. En su interior, ¿usted pensaba que Escobar Gaviria iba a morir o a terminar su vida como terminó? ¿O confiaba todavía, tenía la esperanza de que se sometiera a la justicia? Pues
no sé si sería tonto, pero tenía la esperanza de que comprendiera que lo mejor que podía hacer, como cualquier delincuente, era acogerse a la justicia. Señor fiscal, en su concepto, ¿la muerte de Pablo Escobar Gaviria acaba con el cartel de Medellín? Pues es un golpe muy duro, naturalmente acaba con la cabeza y de esto pueden tener seguridad los delincuentes y mirarse en el espejo de lo que sucedió, que seguiremos persiguiéndolos hasta que logremos acabar con tan nefasto tráfico. Según informaciones de prensa, señor fiscal, integrantes de la cúpula del cartel de Cali estarían dispuestos a entregarse a la justicia colombiana. Bueno, ellos ya lo vienen manifestando desde hace algún tiempo. La semana pasada recibí la visita de un abogado que me lo manifestó oficialmente y naturalmente iniciaremos ese proceso en la forma más rápida posible, porque ellos también deben comprender que lo mejor que puede sucederles es acogerse a la justicia. En ese contacto de la semana pasada, el abogado representante del llamado cartel de Cali, ¿qué condición puso o qué reserva manifestó? Ninguna condición, porque aquí no se trata de condiciones como tampoco sucedía en el caso del señor Escobar. Se trata de acogerse a la ley, de meterse dentro de la ley, de cumplir con los requisitos que la ley establece, que son muy claros, de tal manera que eso es en ese espejo deben verse reflejados todos los delincuentes para comprender que lo mejor es acogerse a la justicia, repito. ¿A cuántos narcotraficantes representaba ese abogado que lo visitó? No se especificó, pero pienso que es un número considerable, como se ha venido hablando desde hace algún tiempo. ¿Piensa usted que en los próximos días se puede presentar un sometimiento masivo a la justicia de estos delincuentes? Pues no sé, don Darío, eso serían especulaciones. Vuelvo a repetir que el espejo en que se deben reflejar es en lo sucedido y en comprender que nunca la delincuencia ha podido prevalecer sobre el Estado. La gente se pregunta ahora, ¿qué va a pasar con el bloque de búsqueda? ¿Va para la capital del Valle a continuar los operativos en esa ciudad? Vamos a seguir persiguiendo a todo el que no quiera acogerse a la justicia. Señor fiscal, ¿usted había hecho alguna promesa en caso de que Pablo Escobar fuera dado de baja o fuera capturado? No, señor. ¿Ninguna promesa religiosa? No, señor. ¿Usted ha tenido contacto en las últimas horas con la familia a que se encuentra aquí en Bogotá, con la esposa de Pablo Escobar y con sus hijos? Ya la fiscalía le comunicó, sí, señor. ¿Qué reacción tuvo frente a esa noticia? De natural dolor. Señor fiscal, ¿la fiscalía aceptaría un entierro pues que se supone que puede ser con presencia de muchas personas que van a curiosear o de pronto que van a rendir algún tributo? No, pues creo que no, porque yo creo que un delincuente no merece esa clase de manifestación. ¿La familia tiene que enterrarlo en sigilo? Vamos a ver qué sucede, no especulemos todavía, está muy fresco el acontecimiento. Señor fiscal, ¿qué pasará con los bienes y con el patrimonio de Pablo Escobar Gaviria? No, todo lo que haya sido adquirido ilícitamente no se sanea por la muerte de un delincuente. O sea, los familiares de Pablo Escobar no pueden heredar su fortuna en caso de que se pueda detectar. Todo lo adquirido ilícitamente no se sanea por la muerte del delincuente. ¿En qué condición jurídica queda el hijo de Pablo Escobar, Juan Pablo Escobar Henao? Contra él no había proceso penal y él es menor de edad inimputable, como dice el código, y por consiguiente nosotros no teníamos un proceso contra él. Pero inicialmente se le había involucrado, por lo menos denunciado, como haber participado en el asesinato de un importante... Decían, pero ese asunto no nos correspondía a nosotros, sino a la jurisdicción de menores. En el caso de los Pepes, ¿el bloque de búsqueda continuará su acción contra ellos? Naturalmente, don Darío, le vuelvo a repetir, la acción del Estado no cejará hasta dominar a todos los delincuentes que no quieran acogerse a la justicia. Sí, señor fiscal, cuando la historia revise esta página dolorosa para Colombia, ¿usted qué cree que van a decir los historiadores de estos momentos que vivieron los colombianos? Yo creo que la conclusión que tenemos que sacar todos los colombianos, y especialmente yo llamo la atención hacia la juventud, es la que le digo, que el crimen no paga, que hay que vivir honestamente, que hay que trabajar dentro de la ley, que es lo único que vale la pena. ¿Cuántos narcotraficantes pertenecientes al cartel de Medellín pueden quedar todavía como prófugos de la justicia, señor fiscal? No, eso sí, no sabemos, don Darío, deben haber muchos, pero a esos muchos les llegaremos también finalmente. Usted había dicho en los últimos días que aceptaba la posibilidad de que Pablo Escobar volviera a entregarse a las autoridades. ¿Usted hubiera estado dispuesto a negociar con Pablo Escobar una reentrega de él? No, a negociar no, a recibirlo sí.
¿En qué condiciones? En las condiciones de la ley, es decir, confesando el delito cometido y sometiéndose a las resultas de los juicios. Y si eso aparecía como fácil, ¿por qué cree que Pablo Escobar no lo hizo? Porque pues, yo creo que por soberbia, porque creyó que era capaz de prevalecer sobre el Estado. ¿Usted a qué atribuye el que se haya tardado tanto en dar de baja o en haber capturado a Pablo Escobar Gaviria? Yo creo que ya no es el momento de hacer o de formular observaciones o censuras o hablar sobre errores que hubieran podido cometerse. Creo que este es un momento excelente para felicitar a las fuerzas del orden público y de nuevo para decirle a la juventud que lo que tienen que hacer es vivir dentro de la ley, que es lo único que nos da garantías en una sociedad civilizada. ¿Con la muerte de Escobar queda prácticamente desvertebrado el aparato militar del cartel de Medellín? Pues yo creo que sí es un golpe duro, don Darío. Señor fiscal, ha sido usted muy gentil con